Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Volvemos a la sexta ronda. Habíamos traído ya alguna partida muy interesante de la séptima, pero volvemos una ronda para atrás, ya que esta partida que jugó Maxime Vachier-Lagrave, que también está junto a otros jugadores en la parte muy alta de la clasificación, pues creo que es bastante interesante. También en la séptima ronda Maxime Vachier-Lagrave jugó su partida, lógicamente, hizo tablas y creo que esta es muy instructiva y muy interesante. Juega con piezas blancas, con piezas negras Pavel Ponkratov. Y comentar que seguimos trayendo partidas del torneo Gran Suizo. Ritmo Clásico se está disputando presencial en Riga y en la descripción de cada vídeo tenéis, como siempre, información al respecto. Por lo tanto, en el vídeo anterior también había traído la clasificación de los primeros jugadores. También en la descripción tenéis un enlace directo a toda la información del torneo. Y de momento, tras E4 por parte de Maxime, Ponkratov juega E6, defensa francesa, D4, D5, y aquí las blancas tienen varias opciones. Caballo C3 y alfil B4 entraríamos en la variante Binauer. Si el caballo se retira D2, en ambas ocasiones o en ambas jugadas, defendiendo siempre el peón atacado de E4, entraríamos en la variante Tarras de la defensa francesa. Se puede capturar también en D5 como otra posibilidad, variante del cambio o variante del avance. Hay más variantes, lógicamente, pero estas quizás son las principales. Tras este movimiento C5, atacando a la base de la estructura de peones, C3 para defenderlo y nueva pieza presionando en el punto de D4. Caballo C6, caballo F3 para defenderlo una vez más, y tras jugar dama B6, nueva pieza pues metiendo presión en D4, y además, como vemos, la dama también de alguna manera está obligando al alfil de casillas negras a mantenerse cuidando el peón de B2. Tras estas jugadas se juega alfil D3 por parte de Maxime, por lo tanto ya está preparado para hacerle el enroque en la próxima jugada. C por D4 y aquí decide enrocar en corto. Hay una línea en la que las blancas podrían recapturar recuperando el peón, y aunque las negras cuentan con doble ataque sobre el peón de D4, solo defendido por el caballo de F3, capturarlo sería meterse en problemas, ya que tras los cambios y dama por D4 se gana un peón, se podría atacar a un segundo peón de E5, el rey sigue en el centro del tablero, pero tras alfil B5 con jaque, las piezas negras pierden la dama y con ello prácticamente la partida. Por lo tanto, tendrían que tener cuidado en esta posición, aunque Maxime decide mantener la tensión en el centro, o no importándole este peón que acaba de perder, enroca en corto. Y tras estas jugadas, desarrollo por parte de Ponkratov con alfil D7. Aquí también podrían haber capturado en C3. El tema es que aunque las negras cuentan con un peón de más, que podría ser este central, que además está pasado, pues no tienen prácticamente desarrollo, sobre todo en el flanco de rey. Por lo tanto, para poder llevar a cabo el enroque, llevaría quizás incluso más de 2 tiempos. Si el caballo sale por E7 en esta posición, pues estaría bloqueando el alfil de F8, necesitaría un tiempo más para retirarse pues a F5, a G6, y con ello las blancas tienen más desarrollo y más iniciativa. Por lo tanto, esto no ocurre en la partida. Ponkratov decide desarrollar y tras jugarse alfil D7, torre E1, y tras estos movimientos vamos a ver si es posible enrocar en largo para las piezas negras, ya que el enroque en corto, como decimos, pues va a llevar varios tiempos, y en caso de enrocarse en largo vendrían más problemas para las negras, ya que son ahora las blancas las que capturan en D4 abriendo una columna C donde se encuentra el rey, y tras capturar quizás o ganar este peón, tras dama por D4, la línea podría continuar incluso con alfil E3. Se entrega el peón de E5, también se puede capturar el peón de B2, no importa, caballo C3, incluso entregando el caballo, y ya capturarlo sería perder rápidamente, ¿no? Estaría la dama clavada, y en caso de no capturar, se podría jugar por parte de las negras alfil B4 con doble ataque sobre este caballo. Se puede defender por parte de las blancas con alfil D2, también alfil D4, que de alguna manera pues mira la dama de B2, y aquí tras esta captura se puede recapturar o primero jugar incluso torre C1, el alfil queda clavado. Si dama por A2,
torre por C3 con jaque y bueno, pues las piezas blancas cuentan con muchísima compensación y ventaja por el desarrollo de sus piezas. Las dos torres junto con la dama están preparadas para atacar en el flanco de dama y realmente este rey está muy vulnerable. Por lo tanto, el enroque en largo no es posible, se juega caballo G, E7 y tras estos movimientos la partida continúa con H4, buscando quizás un H5, empezar a atacar el flanco de rey, aprovechando que también pues, sus dos alfiles están mirando ya hacia dicho flanco. H6 para tener control sobre la casilla de G5 y tras estos movimientos entramos en una nueva partida jugando A3. Si nos vamos a las bases de datos de chess.com hay varias partidas, como podemos ver. Las primeras son del año 2021, por aquí aparece Nihal Sarin, Vahab Sanal. También si tiramos un poquito más abajo, jugadores jóvenes como Wonderlian, Nodirbek Abdusatorov, que también lo hemos estado viendo en estos días. Aquí aparece la partida que estamos trayendo en esta ocasión y bueno, pues con este movimiento A3 entramos, como decimos, en una nueva partida. Vamos a ver las ideas de uno y de otro. Pankratov de momento juega torre C8, activa a una columna semiabierta la torre, hay cierta presión todavía sobre el punto de C3 y B4 por parte de Maxim Vachier-Lagrave. A6 en la posición y tras estos movimientos B4 sirve para colocar el alfil y fianchetarlo. Es verdad que de momento no tiene mucha fuerza, aunque refuerza o defiende una vez más el peón de C3 junto con el caballo. Además, este peón que de momento pues está ahí un poquito solitario, defendido por torre y caballo, también el alfil hace un poco de defensa en extensión, ¿no? Tras estos movimientos la partida continúa con G5, por lo tanto vamos a ver si finalmente enrocan las piezas negras. Ya podemos intuir un poquito de atasco, ya que por ejemplo el alfil de casillas negras de momento no tiene mucho desarrollo. Vamos a ver que va a venir a G7, la torre de H8 está de momento sin columna y también si nos vamos a la parte central, el alfil de casillas blancas pues está completamente inservible, la dama de B6 toca de momento contra un peón de D4 y este caballo tampoco tiene muchos saltos que digamos, por lo tanto ya hay cierta, si no descoordinación, falta de espacio para mover las piezas. Por el contrario, y con el enroque o los deberes hechos por parte de Maxim Vachier-Lagrave, sus piezas, pues como veíamos antes, los alfiles apuntaban muy bien para el flanco de rey y las piezas con cierta fuerza, por ejemplo la torre en la columna central. El tema es que este movimiento de G5 puede amenazar G4, tocaría el caballo de F3 que se tendría que retirar y dejar de defender el peón de 5. De momento está atacado por el caballo de C6 y además si alfil G7 sería un segundo atacante. También quizás aquí para las blancas capturar en G5, la columna se podría abrir drásticamente y facilitar pues a esta torre de H8 ya tener bastante presencia en la posición. Maxim decide jugar caballo H2, alfil G7 con doble ataque y tras caballo G4 se defiende por segunda vez dicho peón. El tema es que la partida continúa para las piezas negras con G por H4, podríamos pensar en jugar un H5, así nuevamente pues atacamos a este caballo para que se retire, pero ya caballo F6 jaque sería bastante fuerte. El rey si se retira por ejemplo a F8 dejaría defender el alfil de D7, rey de 8 y tras estos movimientos H por G5, torre C7 y la línea podría continuar con C por D4. En caso de capturar por parte de las negras, ya que hay doble ataque sobre dicho peón, caballo por D4, primero caballo por D7, torre por D7 y tras caballo C3, en esta posición las piezas blancas ya tienen accesible esta casilla de A4 tocando la dama de B6 y también el caballo podría saltar directamente a C5 tocando a la torre y teniendo ya bastante fuerza, ¿no? Por lo tanto, una vez se retire también el alfil, se está tocando al caballo junto con el alfil de casillas negras y no se entra en esta línea. Por lo tanto, como decíamos, se captura en H4. Si contamos los peones, las piezas negras siguen teniendo peón de más,
pero como vemos ya tienen peones doblados en la columna D, en la columna H, y lo peor de todo, además de sus piezas que están bastante trabadas, pues es un rey que está en el centro que de momento pues ya no tiene el enroque en largo. También veíamos que era difícil hacerlo y vamos a ver cómo sigue la partida. Decide capturar Maxim Vasil-Agraf en D4 y tras estas jugadas se juega H5, ahora sí atacando al caballo, caballo F6 con jaque, y aquí se decide capturar, que era también otra posibilidad de la línea, no la hemos hecho ya que pasa en la partida, capturar en F6. E por F6, atacando al caballo, este se retira a G8 con ataque sobre el peón de F6 y dama F3 para defenderlo. El tema es que aquí esta dama no solamente está defendiendo el peón de F6, ya que además pues la torre de H6 vamos a ver cómo ataca nuevamente a dicho peón, pero además tiene un objetivo que es distinto y la verdad que es bastante interesante cómo transcurre la partida. De momento, si aquí pensamos ahora en capturar este peón con el caballo, ya que sigue habiendo dos piezas atacándolo, la dama se ha retirado y ahora está atacada, la dama podría venir a E3, doble ataque sobre el caballo, la dama en B6 está sin defender, el peón quizás si se mueve para defender el caballo pues hay bastante fuerza en la columna D por parte de las blancas y quizás no sería muy bueno en esta posición tampoco capturar este peón incapturable, ¿no? Por lo tanto, tras este movimiento y torre H6 con doble ataque sobre este peón, dama por D5, aprovechando que el rey está en el centro y el peón está clavado por la acción de la torre sobre el rey, eso sí, se pierde el peón de F6 y tras caballo por F6 y ataque sobre la dama, Maxim Vasil-Agraf lleva la dama a G5. Ataca una torre que es única defensora del caballo y si se retira esta torre a G6 pues el alfil podría capturar y además caería algún peón con jaque y la partida sería fácilmente o más fácil todavía para las piezas blancas. Para defenderlo se juega caballo G4 y aquí es cuando viene caballo C3. De momento, aparte de este caballo que hemos visto que podía saltar a A4, perdón, C5, pues entrando o siendo bastante peligroso en la posición, pues vamos a ver que el caballo también tiene otras casillas como E4 y D5. De momento, tras estos movimientos se juega dama D8. La idea de Pankratov es quizás cambiar damas y así minimizar el ataque de las blancas, pero podríamos capturar o intentar capturar este peón ahora, no con el caballo, sino con la dama. El problema es que viene esta jugada, caballo D5, el peón sigue estando clavado, hay una descubierta sobre la dama y en caso de capturar en F2 también el alfil es verdad que ha quedado sin captura, pero quizás es más fuerte este movimiento capturando y dando un jaque, rey H1, el alfil podría caer, pero aquí el problema es bastante gordo para las piezas negras, ya que existe mate por parte de la dama en un movimiento en G8. Prácticamente es imposible defenderlo, torre G6 es empezar a dar material y con esto las piezas blancas pues estarían ganando fácilmente la partida. Por lo tanto, tampoco vale capturar en D4, se juega dama D8 y Maxim Vasil-Agraf acepta el cambio de damas rey por D8 y finalmente este caballo no viene a 4, tampoco viene a D5, sino que lo hace a E4. Tiene como nuevo objetivo quizás saltar a D6, ahí estaría tocando la torre de C8, además un doble en F7, torre y rey, y para este movimiento Pankratov lo defiende con E5, quizás buscando algún tipo de cambios. También esta casilla está defendida por ambos caballos y lo más importante es que la torre está defendiendo la casilla de D6. Maxim sigue con su ataque, en esta ocasión sobre este caballo que se ha quedado sin movimientos. Si por ejemplo no ocurre en la partida caballo F6, pues nuevamente en la torre no tiene control sobre esta casilla, por lo tanto caballo D6 sería posible. La torre da igual donde retirarla, en caso de que hubiese que retirarla, casi mejor que capturen en esta posición e intentar defender el peón de F7 para evitar este doble, pero nuevamente las piezas negras pues están perdidas e intentar retirar el caballo. Por lo tanto, en un último intento desesperado se juega caballo por D4, F por G4 ganando un peón, aquí intentando pues un imposible quizás, y tras estos movimientos H por G4, bueno, dos peones
contra un peón, ¿no? Con cierto ataque por parte de las negras, pero tras jugarse caballo G5 en esta posición, finalmente Pankratov tira la toalla y decide abandonar, ya que existe nuevamente por parte de este super caballo que ha entrado a escena casi en la parte final, pero es muy poderoso. Amenaza F7 capturando la torre tras un jaque. También se ha liberado más todavía la columna y el peón de 5 está atacado por la torre. Dejaría defender a un caballo que también está tocado por parte del alfil de B2. El alfil de casillas blancas pues también tiene bastante fuerza en la posición y realmente poco más hay que hacer. Quizás se puede jugar un alfil E6, pero como decíamos, pues puede caer ya un peón. Este caballo pues está en el aire y la partida estaría muy complicada para las piezas negras. Por lo tanto, gran victoria de Maxime Vachier-Lagrave, que vamos a ver cómo comienza la octava ronda. Un saludo y vamos hablando. Chao.